Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Meléndez, soy la directora del Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma y en este momento estamos en vivo, como ya habíamos mencionado, para poder contarles a ustedes sobre nuestros programas de idiomas. Eh, para los que no saben, el Centro de Idiomas Ricardo Palma, forma parte de la Universidad Ricardo Palma. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado debido a las circunstancias que todos conocen en la modalidad remota o en la modalidad virtual. Sin embargo, tenemos una larga trayectoria anterior de clases presenciales y esperamos, Dios mediante, que en algún momento podamos regresar a las aulas, acogerlos nuevamente en los bonitos espacios de la universidad y en tanto eso sucede, venimos desde el mes de abril disfrutando de las clases virtuales, de las clases en línea. Nos complace y nos emociona poder llegar a sus casas y les agradecemos profundamente que ustedes nos permitan entrar a ese espacio íntimo que es su casa con nuestros cursos de idiomas. Y sabemos que en estas circunstancias es un doble esfuerzo, no solamente el estudiar, sino el estar concentrados en algo, además de el cuidarnos, que es la principal preocupación que tenemos nosotros. Esas eran en principio las palabras que yo quería compartir con ustedes. Nos alegra mucho que en este año que venimos acompañándolos a través de las clases virtuales, hayamos crecido a pesar de las circunstancias, que los alumnos de la Universidad Ricardo Palma, así como personas que nos vienen conociendo desde el año pasado, se sumen y formen parte de nuestra comunidad y a ustedes nos debemos. Nuestros programas, como los van a ver ahora, estamos seguros que se adecúan no solamente a sus metas personales, sino también a su vida como es en la actualidad, ya sea por nuestros diferentes horarios, nuestros diversos horarios, por la cantidad o el número de idiomas que nosotros dictamos. Y sabemos que estos también hacen su vida un poco más interesante estos días. Lo sabemos porque recibimos a través de las encuestas y de las clases cuando las observamos el cariño y los buenos comentarios de nuestros alumnos. Si hay cosas, sobre todo en la parte administrativa, que no han sido tan rápidas como ustedes hubieran esperado, las disculpas del caso, para nosotros también ha sido todo un reto poder continuar con nuestras clases como lo hacíamos antes, pero ahora con cada uno de nosotros, tanto el staff administrativo como el staff docente, desde nuestras casas. Y también nosotros, al igual que ustedes, hemos experimentado una serie de sentimientos y también hemos personalmente sentido todas estas experiencias tan difíciles propias de la pandemia. Sin embargo, tanto el dictar las clases como el organizarlas nos alegra y nos llena de orgullo y también lo sentimos como una responsabilidad que nos obliga a mejorar permanentemente. De ahí mi comentario, nosotros hemos crecido también en número de personal administrativo y en el número de profesores para poder brindarles a ustedes la mejor atención y todos los horarios que ustedes necesitan para que puedan, en este tiempo que permanecemos sobre todo en casa, aprovechar el tiempo y fortalecer y sumar a esto la posibilidad de alcanzar sus metas personales y sus metas profesionales. Nos preocupa sobre todo que los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, de la que formamos parte, tengan esta herramienta extra que les permita disfrutar el mundo y también sea este diferenciador que les permita alcanzar el trabajo que ustedes anhelan y por el cual se vienen esforzando, estudiando durante estos 5 años.
Una pregunta que generalmente nos hacen, si podemos pasar al siguiente slide, por favor, está referida a las clases en vivo, que nosotros, como ustedes ven acá, mencionamos de manera muy especial. Las clases en vivo son quizás lo que más se asemeja a la interacción en el aula. Sabemos que tenemos que cuidarnos, que lo más importante en este momento es la vida, es la salud, y que para lograr nosotros poder sortear esta dificultad de la vida, estamos viviendo la historia en este momento. De acá a unos 20, 30 años, la gente hablará de las personas que vivieron la pandemia, y esas personas somos nosotros. Y si queremos sortear este reto, este desafío que la vida nos ha puesto, tenemos que cuidarnos. Una medida importante para este cuidado es el distanciamiento social. Debido a eso, ya lo ha indicado no solamente el Ministerio de Educación de nuestro país, sino también la Organización Mundial de la Salud. Debemos mantenernos nosotros a una distancia prudente, y por eso no es posible de momento, ni en el país ni en la mayor parte del mundo, realizar sesiones presenciales. Las aulas nos están esperando, cuando llegue el momento regresaremos a ellas, pero también guardaremos características de todo lo que hemos aprendido en este año o año y medio, todo lo que hemos logrado hacer con relación a la educación a distancia, la educación virtual, la educación en línea. Si ustedes recuerdan las buenas clases de idiomas, de cualquiera de los idiomas, inglés, francés, portugués, quechua o algún otro idioma que se imparta en algún otro lugar, se debe realizar principalmente con las personas interactuando. El idioma es una habilidad. Para nosotros utilizar esa o desarrollar y afianzar esa habilidad, necesitamos alguien que nos guíe. Esa persona es el profesor. El profesor organiza la clase de tal manera que luego de una explicación se produce la práctica, y después de la práctica, la producción. ¿A qué nos referimos nosotros con producción? A que los estudiantes, a través de una actividad generada por el docente, pueden intentar utilizar de la manera más real posible el idioma, en este caso el idioma inglés. El inglés o cualquier otro idioma no se puede aprender solamente estudiando, es decir, leyendo un libro, que sí es útil, pero no es la única forma. Nuestro programa ofrece desarrollar las 4 habilidades del lenguaje por igual. La posibilidad de entender lo que se escucha, lo que se lee, y la posibilidad de comunicarnos de manera eficaz y eficiente al hablar y al escribir. Para lograr esas 4 habilidades y utilizar además una pronunciación que sea entendible, para poder escribir de una manera que sea coherente, para poder tener una pronunciación o el uso de la gramática o un vocabulario variado, es que necesitamos que en clase hayan oportunidades para usar el idioma. Un ejemplo que yo comparto mucho con los docentes y con los alumnos que nos consultan está referido al usar una computadora, por ejemplo. Nosotros podemos leer sobre el uso, pero en algún momento tenemos que empezar a usar la computadora para poder desarrollar la habilidad, afianzarla, afinarla. Lo mismo nos sucede con, por ejemplo, utilizar una bicicleta. Para poder manejar la bicicleta, luego de la explicación, necesitamos hacerlo. De eso esa es la razón por la que nosotros realizamos las sesiones en vivo. El profesor es un elemento insustituible. Nosotros basamos nuestro enfoque pedagógico en la ciencia. Y hasta el momento existen, sí, muchísimas plataformas que ofrecen aprendizaje de idioma de manera virtual, pero nosotros sabemos que el mejor método es sumar a la plataforma a alguien que guíe y que personalice la educación. Es decir, que al alumno
a Juan, por ejemplo, le diga, Juan, tú tienes que mejorar esta parte, trabajemos en esta actividad, y a María le diga, María, contigo vamos a trabajar de esta manera o enfatizar esta otra. Eso es algo que el profesor logra identificar y logra explicar de manera individual. Nuestras clases se componen de pocos estudiantes. Nosotros tenemos clases con un máximo de 20 estudiantes. La mayoría tiene en promedio entre 12 y 18 estudiantes, lo que permite realizar una clase personalizada. Y además de la clase en vivo, que es quizás lo más emocionante, lo más interesante de nuestro programa, porque interactuamos, desarrollamos amistades, afianzamos el vínculo de confianza con el docente y vemos cómo de manera progresiva vamos aprendiendo el idioma. Sumamos a eso el aprendizaje autónomo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje autónomo? Si ustedes observan nuestra propuesta educativa para aprender idiomas, es particularmente diferente a la que se suele ver. Nosotros no ofrecemos clases diarias de 1 hora, de 1 hora y media, porque sabemos que sobre todo el público que compone nuestra propuesta es el estudiante universitario, que está ocupado, que tiene clases en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, y en muchos casos suma a sus estudios universitarios el desarrollo de las tareas propias de los estudios, de la especialidad que sigue, y, ¿por qué no?, una práctica profesional. Al estar ocupados, sabemos que no debemos nosotros ofrecer un horario que sea tan rígido y que sea quizás más adecuado para personas que tienen actividades en horarios, como por ejemplo un estudiante de colegio. Entonces, nuestros horarios son interdiarios, son solo los sábados o solo los domingos. Sin embargo, una parte imprescindible y obligatoria del programa es que el estudiante se comprometa a aprender por su cuenta en casa, que practique con las herramientas que nosotros les proporcionamos. Si podemos pasar al siguiente slide, vamos a ver nuestro material de trabajo. El libro por sí solo no enseña el idioma. De ser así, nosotros solamente venderíamos libros o compraríamos un libro y ya aprenderíamos el idioma. Recuerdan que al inicio hablé de la interacción, ¿no? Al interactuar usamos el idioma, practicamos y poco a poco vamos desarrollando el idioma. Sí, sabemos que es vital para que todos estemos interesados en la clase un material que sea interesante, que sea visualmente atractivo, que sea fácil de utilizar. Con el grupo de profesores nosotros analizamos una diversidad de propuestas y desde hace 2 años ya el Centro de Idiomas viene trabajando con la editorial National Geographic Learning. Sabemos que su material es de vanguardia. Se compone de 2 elementos: el libro o texto, que en este caso es digital, que utilizamos en clase, como el que ustedes ven ahí. Utilizamos World English y también utilizamos Live para los últimos estadios, para el nivel avanzado. Y el material, además de esto que se utiliza en clase, es o forma parte del material la plataforma MyELT. Contiene actividades que nos permiten la práctica del idioma, en este caso el idioma inglés, fuera del aula. Tiene actividades de gramática, vocabulario, videos, de listening, también tiene actividades para practicar la pronunciación, para practicar la fluidez, la escritura indirecta y la escritura directa. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros practicamos en clase con el profesor, recibimos las explicaciones del maestro, sumamos a estas explicaciones el material que el profesor amablemente comparte a través de Drive. En este Drive o en este folder se encuentra la presentación que el profesor suma al material digital de Nat Geo y videos que nosotros hemos desarrollado, los docentes han desarrollado para extender las explicaciones, para que cuando tengamos una duda y no estemos en clase podamos
eh, ir a este folder y podamos escuchar una y las veces que sean necesarios estos videos. Y luego practiquemos. ¿Qué nos proporciona la plataforma de MyLT? La posibilidad de la retroalimentación. Practicamos en casa y si la respuesta no es correcta, podemos volver a realizar esa actividad una vez, 2, 3, 4, hasta 10 veces. Las posibilidades de uso de la plataforma son infinitas. Tiene muchísimas horas. Tiene, en algunos casos, si los profesores suben todas las actividades, hasta 1000 horas de uso por un periodo de un año. Sin embargo, cada libro se utiliza por ciclo. En el curso de inglés 1, por poner un ejemplo, utilizamos World English Intro. Empezamos de cero. Si es que no tienes conocimiento de inglés, con tranquilidad, sabes que acá te vamos a enseñar todo lo que tú necesitas saber desde cero para que entres con confianza a tu clase. Y en el nivel de inglés 2 utilizamos World English 1. Nada del material funcionaría si no tuviéramos un docente preparado. Y nosotros también contamos con un programa para la enseñanza del idioma inglés que está dirigido a profesores o personas que tienen un nivel de dominio alto de inglés. Y debido a ello es que conocemos la ciencia de la enseñanza del inglés y sabemos que un buen profesor, además de ser una persona amable y de buen corazón, interesada por aprender, en el caso del idioma inglés tiene que tener dos características importantes. La primera, una certificación internacional que confirme su nivel del idioma. Y nosotros estamos muy orgullosos y contentos de decir que todos nuestros profesores tienen esas certificaciones. La segunda, el segundo componente de un buen docente de inglés es una persona que sepa cómo enseñar, ¿no? Y con esto intentamos derribar una serie de mitos que se refieren a que un buen profesor es, por ejemplo, una persona nativa del idioma, que puede ser cierto, pero también esta persona nativa tendría que saber cómo enseñar para no practicar, para no experimentar con sus alumnos, para partir desde la ciencia y personalizar las técnicas con los alumnos, sabiendo ya todo lo relacionado a la pedagogía, a la enseñanza del idioma inglés. Esta es una ciencia dentro de la educación. Estamos muy contentos también de decir que nuestros profesores, el staff académico, tiene este nivel del idioma inglés, nivel avanzado, y también tienen certificaciones que confirman que saben enseñar el idioma. Y creo que este es el principal elemento. Yo le agradezco muchísimo a los profesores que han prácticamente creado un aula en clase, en su casa, perdón, que han conseguido todos los elementos electrónicos necesarios y muy rápidamente se han adaptado a la forma nueva de enseñar. Hemos aprendido tanto que sabemos que una vez que la pandemia se supere, vamos a seguir utilizando estas herramientas digitales. Las aplicaciones, tanto móviles como de páginas web. Vamos a seguir utilizando la plataforma MyLT o cualquier otra plataforma que nos permita que los alumnos reciban retroalimentación. Y vamos a seguir permitiendo el aprendizaje mixto o también denominado blended, que es una parte importante a través de la interacción en las clases, ya sea presenciales o en vivo, y una parte de aprendizaje autónomo. Nosotros no lo denominamos tarea, porque sabemos que la palabra tarea tiene muchas connotaciones y esta no es una tarea, no es algo que sea extra, no, es una parte principal e intrínseca de nuestro programa. Hoy día no nos convoca solamente el inglés. Yo espero haber respondido la mayor parte de las preguntas que nos hacen frecuentemente cuando quieren matricularse y no conocen el programa. Sabemos que somos una opción nueva y sabemos también que somos la opción para las personas que tienen poco tiempo y que buscan, sin embargo, una opción sólida, congruente, una opción profesional
que les permita ver desde el primer día que están aprendiendo el idioma. El mundo nos está esperando, el mundo, como ya lo vemos ahora, está ahí en un clic y también va a estar ahí cuando termine la pandemia. El inglés es el idioma del mundo y nos va a permitir alcanzar muchas cosas, no solamente personales como entender la música o los programas o las películas que nos gustan, también nos va a permitir movilizarnos alrededor del mundo, compartir lo que nosotros como profesionales podemos saber y querer compartir con nuestros colegas en conferencias, charlas fuera del país, en artículos científicos, y también podemos de primera mano entender lo que la ciencia dice en idioma inglés, porque tanto la tecnología como la ciencia se desarrollan principalmente en este idioma. Sin embargo, no es el único idioma que nosotros tenemos para ustedes. Contamos también con portugués, quechua y francés. Y para hablar de quechua, hoy día tenemos a la profesora Nora Coronado, que nos acompaña. No sé si podemos darle pase a Nora. ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes. Buenas Muchas gracias por tardes, acompañarnos. Imaynaya, buenas tardes, Tanikuna, Ñaña Turaykuna, hermanas y hermanos. Bien, mi nombre, como ya me presentó Mónica, ¿qué tal? Soy la profesora de Quechua, tengo el agrado y el honor de poder trabajar aquí al lado de Mónica y en el Centro de Idiomas Ricardo Palma. Te agradezco, Nora, por tus palabras. Para nosotros también es una alegría porque hemos llevado a cabo las clases gratuitas por bastante tiempo y durante ese tiempo hemos ido afianzando una serie de, de ciclos. Ya vamos por nuestro cuarto ciclo en modalidad virtual. Eso nos alegra, nos emociona y quisiéramos que nos compartas más información al respecto. La primera pregunta que yo te quería hacer está relacionada con el por qué. ¿Por qué nosotros deberíamos aprender el idioma quechua? Bien. Eh, Voy a partir, me dejas hacer una pequeña introducción de repente. El quechua o en este caso el runa simi, que también lo conocemos de esta forma, lo asociamos a una lengua de nuestro antepasado, una lengua en la historia, una lengua que solamente de repente hablan las personas que viven en las partes altoandinas de nuestro Perú, o en las que hablan mis abuelitos o mi mamá en este caso, ¿no? Estamos de repente, tenemos esa idea, ¿no? Sin embargo, el quechua va más allá, ¿no? Se dijo también que el quechua o en la etapa colonial que vivimos, en esa época se dice que el quechua había desaparecido, ¿no? De forma para comunicarnos, ¿no? Con la llegada, en este caso, a otra cultura occidental, ¿no? Y sin embargo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque justamente en esa época se da, podríamos decirlo, que los primeros sacerdotes o frailes, podemos decirlo, se vieron pues obligados, es decir, obligados y usaron el quechua como un instrumento principal, un arma principal para cristianizar a la población, ¿no? Entonces, ahí vemos que el quechua, pues, más que de repente se decía que en ese momento había desaparecido, pues no, al contrario, ¿no? Entonces, cómo podríamos nosotros, hay un ejemplo, ¿no? Clarísimo, llegar a la población, una de la forma de llegar a la población es su lengua, ¿no? Y la lengua nos abre un mundo, una puerta grande, no solamente para conocer o la identidad o la cultura, ¿no?
nos abre muchísimo más la historia, todo eso, ¿no? Entonces, esto para empezar primero, ¿no? Entonces, la lengua es un instrumento con el cual nosotros y mis estudiantes que me están escuchando, los oyentes que están aquí acompañándonos también, decirle que el quechua no es una lengua solamente o en el pasado, solamente de nuestros ancestros, ¿no? Dado que también el quechua es nuestra segunda lengua, pues, oficial, ¿no? Lo hablamos más de 13 millones de peruanos en toda casi Latinoamérica, ¿no? Y la que tiene mayor población obviamente es el Perú. Y yo quiero decir justamente el quechua, ahí radica la importancia, ¿no? Eh, si nosotros queremos de repente estudiar, queremos aprender, de repente más que estudiar, aprender a hablar, aprender a comunicarnos, ¿no? Nos abre una gran posibilidad, no solamente en un trabajo de investigación, ¿no? Pongamos que hacemos un trabajo de investigación y vamos al campo para obtener mejores resultados, tenemos que saber el quechua y entender a la población, ¿no? Y si queremos ejercer nuestra profesión también en ese campo o simplemente dentro de la comunidad quechua hablante, monolingüe, o sea, bilingüe, pues nos va a ayudar muchísimo en la comunicación. La población toma, si tú hablas en su lengua, la confianza en ti, ¿no? Y mejora la comunicación. Entonces, el quechua, quiero que mis estudiantes y las personas que nos están viendo vean al quechua como una lengua rica, ¿no? Es decir, una lengua con muchísima riqueza, sea cultural y también una oportunidad también de poder estar cerca a la población, ¿no? Y diciendo esto, que el quechua pues nos abre más que a eso, nos abre una puerta de entendimiento, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, una puerta de entendimiento con la población. Sí, lo que dices es muy cierto. Yo veo muchas personas que dicen, pero nos deberían enseñar quechua en el colegio. Y yo digo, bueno, en tanto eso pase, ahora es nuestra responsabilidad, uno, bueno, incentivar esa idea, ¿no? Promover que los colegios abracen también el quechua, lo incluyan y empezar a estudiarlo. Pienso que en cualquier momento es bueno para poder empezar a aprender lo que tú bien mencionas, la segunda o una de las lenguas oficiales de nuestro país. Es parte de lo que somos, está presente en Lima y en todas las partes del Perú. No es algo extraño o algo alejado, ¿no? Hay términos que de repente, cuando más personas hablen quechua, se va a muy claramente notar que son erróneos, ¿no? Como esta idea del quechua siendo algo lejano, cuando es parte intrínseca de lo que nosotros somos. Y nos queda de tarea aprenderlo. Ahora yo te pregunto, Nora, a tus alumnos y a las personas que quisieran estudiar quechua, ¿qué les sugerirías? Bueno, yo les invito, ¿no? Ya a todos a aprender el idioma quechua, una de las variedades que tenemos, ¿no? En este caso nosotros enfatizamos en la variedad sureña, ¿no? Eh, eh, de repente cuento la experiencia, mis alumnos no solamente son de una sola variedad, por ejemplo, hay personas o descendientes de la variedad central, de la variedad amazónica incluso, entonces como que ahí vemos pues una unión de variedades, ¿no? Pero nosotros enseñamos la variedad sureña que comprende Chanca y Collao, y es donde ahí nosotros de repente decimos, ¿por qué? Porque es una de las lenguas vivas que se habla muchísimo en todo el Perú y ¿qué sugiero a mis estudiantes? ¿Cómo es que podían interesarse? Justamente eso, ¿no? De que el quechua es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que puedes usarlo
para llegar a ser, para llegar a tus conocimientos a la otra persona, por ejemplo, ¿no? Y tomarlo justamente como un instrumento de repente, ¿no? En primera instancia, de acuerdo a tus necesidades, ¿ya? Y luego también, pues, el quechua o todo idioma, no solamente el quechua, invita, pues, también a conocer la historia, la identidad del Perú, ¿no? Entonces, hago una invitación Ujú. general a todo, o sea, cual fuera la edad, pues, venir a estudiar, ¿no? El quechua en este centro de idiomas. Ah, sí, pienso que nosotros, incluso viendo ahora la coyuntura, necesitamos encontrar estos espacios de unión, estos elementos que nos unan y que finalmente nos cohesionen como país. Hay un libro sobre la literatura peruana que escribió el señor rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, que refiere o describe al Perú como un país multicultural y multiliterario. Hay una parte de la literatura nuestra que también está ahí esperándonos y yo aprovecho el momento para decir que el material que utilizamos en Quechua está diseñado por Nora. Nosotros tenemos muchos planes con relación a Quechua, al programa de quechua que no solamente involucra el idioma y principalmente la oralidad, que es una de las características más importantes del idioma, sino también la cultura. Y a partir del entendimiento o de la comprensión de la cultura, entender nuestro país y entendernos a nosotros. Y conocer a través de este idioma cómo se visualiza también nuestro país. La editorial de la universidad cuenta con una larga lista de publicaciones en quechua, es algo que a la universidad enorgullece muchísimo. Partes de estas publicaciones, como por ejemplo las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, a quien la universidad tiene el honor de llevar su nombre, publicaciones de César Vallejo, algunos poemas. Trilce, por ejemplo, tenemos un libro con los poemas de César Vallejo en quechua, doble edición español-quechua, que son publicaciones a las que les estamos sacando provecho en el curso de quechua y estamos haciendo esa sinergia entre el material que desarrolla la profesora para el curso y algunos elementos de las publicaciones de la universidad, del editorial de la Universidad Ricardo Palma. Pienso que todo espacio que encontremos para practicarlo es bienvenido. De ahí que en nuestra página de Facebook, sobre todo, en las redes sociales nuestras, siempre les comentamos a los estudiantes sobre los espacios donde se puede practicar el quechua. Existen clubes de lectura y de conversación, por ejemplo, en la Casa de la Literatura. Existe un programa en Canal 7 que promueve el aprendizaje del quechua. Y toda actividad que nosotros sepamos que se realiza con relación al quechua la vamos a compartir y sabemos también que existe una necesidad sumamente urgente de los profesionales de la salud, no solamente para atender, sino también para ellos, para entender, no solamente, perdón, sino también para ellos poder explicar y prescribir, y para eso también necesitan saber el idioma quechua. Entonces, acá nos tienen, igual que con el inglés, con diversos horarios. Tenemos un horario domingo, Nora. Sí, tenemos un horario y mando mis saludos a mis estudiantes, muy, muy buenos ellos, horarios en las mañanas y en las tardes, muy accesibles, ¿no? Con respecto a los horarios somos flexibles en ese punto. Y quiero decirles también que contamos con eh, las clases como son en línea, son sincrónicas, es casi, yo digo que es casi personalizada, ¿no? Porque se absuelven ahí las dudas que probablemente no, de repente en una clase grabada no lo podemos hacer, ¿no?
Entonces, eso alimenta el conocimiento y la interacción entre, no solamente entre compañeros, sino también entre el profesor y el estudiante, ¿no? Se genera grupos de trabajo, y eso es constante desde el día uno, ¿no? Es donde que se genera estos tipos de espacio para que puedan intercambiar y el aprendizaje no es individual en este caso, ¿no? Se promueve el aprendizaje pues en equipo, en organización y tomamos desde la lógica quechua que todos somos una familia, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros hacemos ese enfoque, ¿no? Ese enfoque que todos deberían aprender a la par, ¿no? Apoyarnos entre unos a otros, ¿no? Y eso mis estudiantes pues lo tienen en mente, lo han percibido y creo que estamos llevando una buena, un buen aprendizaje en ese aspecto, ¿no? Desde la lógica y de la racionalidad quechua. Sí, y justamente me das pie para mencionar eso, porque siempre nos piden las grabaciones y nosotros intentamos que los estudiantes comprendan la dinámica de nuestras clases. Como bien dices tú, el aprendizaje se desarrolla a través de la sesión síncrona. Ahí, en esa interacción, es que se produce el aprendizaje y de repente el afianzamiento de las habilidades, en este caso, sobre todo orales en el idioma quechua. No sería igual si compartiéramos la grabación, porque con quién interactuaríamos, ¿no? Y ahí yo quiero dirigirme a los estudiantes que a veces, no sabiendo cómo funciona el aprendizaje de los idiomas, nos dicen, yo no puedo ir a clase, pásame las grabaciones y ya yo voy solamente el día del examen. Y nosotros, bueno, con preocupación, ¿no? Y con pena les tenemos que decir, si no puedes ir, mejor no te matricules. Y lo decimos con mucha pena porque somos responsables por cada alumno que se matricula. Y si se matricula, queremos que le vaya bien en el curso y eso involucra que vaya a la clase y que reciba esta retroalimentación. Además, creo que estamos en estas épocas ávidos de experiencias que nos abstraigan de la realidad y que nos hagan sentir bien, que podamos conocer personas y que estrechemos este vínculo a pesar de la distancia física. Y las clases de idiomas creo que son propicias para eso, porque conversamos a través de los breakout rooms, por ejemplo, en Zoom. Una cosa que sí puedo decir de Quechua es que ahí usamos exclusivamente el Zoom, porque sabemos que tenemos personas, por ejemplo, que desarrollan su clase en algunos momentos donde hay poca conectividad, entonces el Zoom es más ligero y para eso hemos desarrollado todas las clases del programa de Quechua a través del Zoom. Yo no sé si tienes alguna última sugerencia para nuestros estudiantes de Quechua o para que las personas quieran formar parte de Quechua antes de recibir a David, me parece. Sí, primero agradecerle por el espacio siempre y que nos permite informar, ¿no? A nuestros estudiantes la importancia de las lenguas en general, ¿no? Estoy hablando del inglés, del francés, quechua y portugués, ¿no? Invitamos al conocimiento de la cultura en general. Hablar de lengua también es conocer su cultura. Y en el caso de quechua, pues el quechua es una lengua originaria de nuestro Perú y nos va a abrir a una, más que de repente, como vuelvo a decir, a conocer, es a abrirnos una puerta de entendimiento entre las personas quechua hablantes, que son nuestros hermanos, y el profesional en este caso, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Gracias, Nora, muchas gracias. Tenemos Gracias a Tupanachicam. Muchas gracias, Añay. Me parece que tenemos a David, y como lo hemos mencionado, además de inglés y quechua, tenemos las clases de portugués. Y yo sé que muchos alumnos se matriculan solamente por llevar la clase con David. Y es algo que yo resalto mucho porque el afecto que uno siente a través de la pantalla, siempre lo siente a través de una persona que tiene buen corazón. Son ese tipo de experiencias las que buscamos ahora y que queremos proporcionar
Hay una idea que siempre está relacionada con el idioma portugués y en este caso, como ustedes ven, la cultura brasileña, que es la alegría, el ritmo, el sol y todo lo que trae consigo este curso y esta idea del portugués y de la cultura brasileña. ¿Cómo te va, David? Buenas tardes. Boa tarde, tudo bem, Mônica? Ah, tudo bem, obrigada. Me estás me Yo, acordar mis clases de portugués. sí, yo sé que conoces Brasil. Sí, siempre añoro regresar. Añoro las playas Te de espero. Bucios, las playas de Bucios. Ah, muy linda. Te espero en mis clasecitas entonces para falar tudo Sí, bem. tengo que practicar mi portugués. Yo me siento muy contenta, David, de que nos acompañes Uhum. esta tarde para que les cuentes a los alumnos un poco sobre nuestro programa de portugués, que tiene en ti un pilar muy importante. Uhum. Nosotros tenemos las clases con los 4 idiomas que enseñamos en vivo. ¿Por qué debería la gente, David, aprender el idioma portugués? Uhum. Buena pregunta. Brasil es un país hermano que está aquí al lado, a 4 horas en avión, y también Brasil es conocido mundialmente como un país turístico, ¿no? Por sus playas, como lo has comentado, por su clima, y también porque es un país continental y tiene 26 estados más un distrito federal. Brasilia es como si fuese 27 países donde hay muchos lugares por conocer, playas, paisajes, climas, platos, danzas, ¿no? Ese es uno de los motivos, ¿no? Y veranear, pasar vacaciones allá es muy interesante. Y también su gente de Brasil es muy acogedora, muy alegre, ¿no? Son muy receptivos. Eh, y ese es uno de los motivos. Y también porque el portugués es una lengua prima hermana del español, ¿no? Provienen del latín y son muy parecidas, pero al mismo tiempo diferentes. Como nosotros somos hispanohablantes, lo podemos entender hasta un cierto punto, pero depende para qué lo queremos también, ¿no? Si lo queremos, por ejemplo, para estudiar, trabajar, hacer negocios, necesitamos un buen nivel del portugués para que no haya interferencias o malos entendidos por los falsos cognatos o por las situaciones como son lenguas primas hermanas, ¿no? Ese es otro de los motivos también. Y también, como una vez lo comentaste, como es una lengua muy parecida, es muy gratificante que en corto tiempo podamos dominar ciertas expresiones, ¿no? Ciertas situaciones, y eso también te motiva. Y también el portugués es la sexta lengua más hablada del mundo, ¿no? Y la tercera del occidente, después del español, ¿no? Después del español y el inglés. Entonces, por eso también es muy interesante. Y Brasil es un país que investiga bastante en todas las áreas. Por ejemplo, en ingeniería, medicina, cirugía plásticas, ¿no? La medicina es muy avanzado. Brasil tiene esta práctica de investigar y a veces no lo sabemos. Y es un país que está aquí al lado nomás, ¿no? A 4 horas en avión. Y es muy interesante, ¿no? Sacar provecho de esa cercanía y no solamente por la distancia, sino también por la lengua, ¿no? La lengua nos ayuda, el español nos ayuda, pero como les comenté, si nosotros lo queremos para estudiar, para trabajar, este, necesitamos eh, un buen nivel lingüístico, ¿no? Del portugués. Y en Brasil hay mucha literatura en el área de comunicación, pedagogía, ¿no? Marketing, administración, porque como ya les comenté, es un país que investiga muchísimo, ¿no? Eso viene, es una vieja práctica, ¿no? Era una exigencia, después se convirtió en una práctica, tanto es así que los brasileños prefieren estudiar en universidades que investigan. También para sacar el CELPEBRAS, si quieres estudiar, Ujú. ¿no?
Ajá. Por ejemplo, hay las becas PEC, que cada año hay una convocatoria para pregrado, maestría y doctorado. Y también el Brasil es un mercado muy interesante para ganar experiencia. Hay muchas multinacionales como Aperam, Amadeus es una empresa de tecnología, Aperam es una empresa indiana de acero inoxidable, Oriba, una empresa japonesa, y hasta Nestlé o muchas multinacionales tienen en Brasil como filial, ¿no? Para administrar toda Ujú. América Latina, ¿no? Y por eso que yo creo que es muy interesante aprender el portugués, aparte que es gracioso, ¿no? Es divertido hablar el portugués, es cantadito. Exacto. Entonces se vuelve un poco chistoso. Ujú. Sí, como tú mencionas, al ser primo del español es más fácil y para uno es mucho más gratificante ver los resultados rápidamente cuando lo aprendemos. Ujú, Eh, Sé que hay muchas personas de la rama de ingeniería que tienen oportunidades para estudiar diplomados, segundas especialidades en Brasil. Y Sao Paulo es una ciudad muy visitada por su arquitectura, o Brasilia también. Entiendo que hay muchos arquitectos que viajan a estudiar los edificios, ¿no? ujú, Eh, Existen, además de las razones de repente de índole personal, muchas razones profesionales que nos podrían hacer eh, mirar al portugués como un desafío muy alcanzable. Los estudiantes de maestría y doctorado, ya sea de nuestra universidad y en general del país, necesitan tener conocimiento de dos idiomas. Nosotros, por eso, además de inglés y quechua, tenemos las clases de francés y las clases de portugués. Queremos llegar a la mayor cantidad de personas y nuestro programa está dirigido sobre todo al público adulto. La edad mínima es 16 años. A veces nos preguntan, pero ¿por qué si mi hijo tiene 14, 13? Eh, es importante que a esa edad, bueno, es importante entender que a esa edad nosotros de repente ya tenemos una lista un poco más larga de temas sobre qué hablar o dar una opinión. Y como en todos los idiomas, el enfoque es el mismo, se basa en la interacción y en la buena dinámica que se desarrolla principalmente en la clase de portugués, porque sí, sí, veo sí. canciones, Mm, podcasts, videos. Bueno, como estamos lejos, no podemos compartir comida, pero de repente cuando se dé vamos a poder incluir lo que en un momento incluimos en las clases de inglés, que eran salir del espacio. Yo no, mm, no tuve oportunidad antes de hablar de esto, pero en nuestras clases de inglés nosotros salíamos del espacio del aula y hacíamos clase fuera del aula, que es algo que en lo personal yo siempre he promovido y que pienso que le da un sabor diferente a la clase. Tus clases son sumamente personalizadas, lo sé yo porque lo veo, porque los alumnos lo comentan. Y no sé si tú tienes alguna sugerencia para que tus alumnos puedan aprovechar al máximo sus clases. sí, una de ellas es, por ejemplo, escuchar música, ¿no? En Spotify. Ahí pones los nombres de las bandas o cantantes, ¿no? Y esa es una buena forma de aprender divirtiéndose, ¿no? También les recomiendo Netflix. Yo haciendo propaganda en Netflix. Les recomiendo Netflix, que hay una buena series brasileñas y es muy divertido, ¿no? Cuando uno ve la serie en su propio idioma, ¿no? Lo sientes más, sientes las emociones, ¿no? Cosa Más Linda, 3%, que son unas buenas series. Yo les recomiendo bastante que vean series. También, como ya les comenté, mucha música en Spotify, como MPB, música popular brasilera, como Marisa Monchi, ¿no? Una de las grandes tribalistas también, que esa es una buena forma de aprender divirtiéndose, ¿no? Y nada, ir a Brasil y conocerlo
¿no? Pero que pase todo esto antes, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, de verdad que tú digas ir a Brasil es un aliciente, ¿no? Es un objetivo. Mm, Nosotros tenemos este objetivo, entonces lo vamos a lograr. Y para lograrlo estamos tomando estas medidas. Medida número 1, aprender el idioma portugués y disfrutarlo mientras lo vamos aprendiendo. A mí me encanta la sugerencia que tú das. La música nos puede acompañar y de manera muy sutil puede ir ujú, afianzando nuestras habilidades en el idioma, en entenderlo. La musicalidad, yo es algo que enfatizo mucho, facilita que nosotros estemos atentos en la clase y además de cómo Davy genera la interacción en clase, hemos ido analizando nosotros qué herramientas añadir al programa para que sea incluso mejor. Y en ese camino hemos, desde este ciclo, incorporado al programa de portugués material de la editorial Richmond. mm, Innovasao básico lo estamos usando para portugués 1 y portugués 2. De acá les digo a los alumnos de portugués 1, por favor, cuiden su libro porque lo van a usar el próximo ciclo. Hemos sorteado muchas dificultades para poder hacer llegar los libros a su casa. Esperamos de todo corazón que la pandemia termine pronto, que se supere para que mm. ustedes puedan llegar y cuando lleguen a clase reciban su texto ahí. Sin embargo, en tanto eso no pase, vamos a hacer llegar los textos a sus casas y esto creo que afianza aún más la posibilidad de practicar el idioma fuera de clase. Además de la sesión síncrona, tenemos el texto en casa para trabajar el componente del aprendizaje autónomo. Todos nuestros programas tienen ambos elementos, el aprendizaje síncrono y el aprendizaje autónomo. En este caso, con el libro y también con la herramienta de Drive, el folder donde incluimos el material que el profesor tiene a bien compartir. Y te quiero agradecer, David. Yo no sé si tienes alguna sugerencia o un comentario para los alumnos o los futuros alumnos. Ujú. No, nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir un poquito del portugués y nada, que se matriculen, les espero en clase. Sí, muchas gracias, David. Gracias, nos vemos, hasta luego. Chao. Tenemos a Andrea con nosotros en este momento. Como han visto en solo 5 Hola, minutos, Mónica, ¿cómo estás? Buenas ¿cómo tardes. estás, Andrea? Hablábamos del portugués, lengua prima, hermana del español, y la facilidad de sentir de sentir el logro alcanzado muy rápidamente al poder comunicarnos en idioma portugués. Y me parece que lo mismo nos sucede con el idioma francés. Debería empezar dándote la bienvenida. Andrea Cárdenas es la profesora que estuvo a cargo de las clases gratuitas que disfrutamos mucho en los últimos 4 meses, de enero a abril, ¿sí? Exacto. Y que tiene a cargo la Sí. parte pedagógica del programa de francés. Al igual que los otros 3 idiomas que ya hemos presentado, el francés se compone de la clase en vivo o la sesión síncrona y se suma a ella el aprendizaje autónomo. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Mónica, por invitarme. Me disculpo por mi internet, son pequeños problemas técnicos que nunca faltan, pero siempre hay que encontrar la forma de seguir adelante, ¿no? De seguir con el curso, con esta conferencia, presentación de programa. Estoy muy contenta de estar aquí y poder presentar un poco más el programa de francés. Bueno, te cuento que tu solución es perfecta porque se te ve muy bien, súper nítida. Yo escuchaba ayer que hay unos celulares que incluso son muchísimo mejores que las cámaras profesionales. Te agradezco que hayas hecho el esfuerzo y bueno, y con eso también un poco modelas lo que podemos hacer nosotros y los estudiantes para sortear estas dificultades, ¿no? Cuéntanos del francés. Nosotros hemos venido hablando de francés durante estos 4 meses, pero todavía en algunas personas queda la duda, no en las que tienen que estudiarlo, sino en las que quisieran estudiarlo y están a punto de tomar la decisión. ¿Por qué estudiar francés?
Ok, perfecto. Sí, de hecho tengo muchos estudiantes en inglés también que me dicen, profesora, yo quiero llevar un segundo idioma, pero no sé cuál. Y tengo a la mano el portugués, el quechua, el francés, pero no sé cuál, qué idioma seguir, ¿no? Con qué idioma seguir. Entonces me dicen, ya terminé el inglés y ahora ¿qué hago? Y yo que amo tanto el francés, por supuesto les digo francés, pero les explico el por qué, ¿no? Yo les digo, bueno, el francés, como ya lo he mencionado en las conferencias y en las clases gratuitas que hemos dado en el Centro de Idiomas, es una lengua hermana del español. Nosotros como hispanohablantes tenemos esta facilidad de aprender el francés, el italiano, el portugués, como mencionó David hace un momento, ¿no? Entonces, el francés para nosotros es súper fácil, solo que no somos conscientes de eso porque estamos tan expuestos al inglés que creemos que es más fácil para nosotros aprender inglés, pero no, ahí hay un error. Es más fácil para nosotros aprender el portugués, el italiano, el francés, etc. Y por eso yo les digo el francés. Segundo, también hay muchísimas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, para los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma, hay muchos intercambios con universidades francesas que tampoco conocían y que también presentamos a lo largo de nuestras clases. Y en la conferencia del año pasado también lo mencioné. Y estos intercambios se siguen dando a pesar de la situación, no se han perdido los convenios, lo cual me parece excelente, porque las oportunidades siguen vigentes y siguen ahí disponibles para los estudiantes, ¿no? Y a veces las vacantes no se completan. Entonces, yo les presento esas oportunidades a mis estudiantes y digo, ya, no pierdan el tiempo, vayan, aprovechen, aprovechen. Y claro, y bueno, y otra cosa que me gusta mucho de nuestro programa es que el aprendizaje, ya sea del inglés, del francés, portugués, quechua, es bastante dinámico y hay mucha interacción, no solo nosotros docentes con los estudiantes, sino entre estudiantes. No hay nada más importante que ellos practiquen el idioma. No solamente lo dictamos, no. Es que lo enseñamos, los guiamos y ellos practican. Eso es lo que más me gusta de este programa. Yo te quería comentar que de la universidad conocemos varios intercambios con España y sabemos que los alumnos, bueno, lo que sucede en Europa, ¿no? Tú estás en España o de repente estudiando en Bélgica o en Holanda, pero tienes a todos los otros países muy cerca de ti. Entonces, incluso si tu alternativa de estudio fuera, ya sea de pre o posgrado, no sea un país francófono, pero está en Europa o incluso en Estados Unidos o en Canadá, el francés debería ser una de nuestras opciones porque va a ser muy fácil desplazarnos hacia Francia si estamos en Europa o si estamos en Canadá a un espacio dentro de Canadá donde se hable el idioma francés. Yo añado la razón personal, ¿no? El entender el idioma, el llegar ahí, ya sea que no vamos a estudiar y que estamos por poco tiempo de repente, un viaje planificado, largamente soñado, estás ahí, ¿qué haría de esta experiencia mucho más memorable y rica que comunicarte en ese idioma? En ese sentido, yo personalmente sentí que los franceses preferían que yo me comunique en español antes que en inglés. Entonces, bueno, tenemos el español, ellos hicieron mucho esfuerzo en entenderme, pero de repente en francés nos iría mucho mejor, no se perderían como me perdí yo. Y tantas otras cosas que te podrían pasar desde entender el material, no solamente de literatura general o clásica, sino el material de ciencia que se desarrolla en francés. Hace poco hablaban del profesor, el científico Modesto Montoya, y Modesto Montoya estudió física nuclear en París. Y él mencionaba que en la época en la que él estudió, habían muchas personas de Asia y de otras partes de Europa que se desplazaban a la universidad, que me parece que fue la Universidad de París donde él estudió, para estudiar física nuclear. Si bien es cierto, el idioma inglés es el idioma de la ciencia y de la tecnología, no es el único idioma donde se escribe sobre ciencia o de ciencia y tecnología. Entonces a eso le podemos añadir
estas pueden ser razones extras a todas las que tú has muy claramente explicado. Las clases, particularmente las clases de francés, pienso que lo sé por las personas que conozco que han tomado las clases contigo, con Víctor o con Enrique, son sumamente placenteras. Las personas se abstraen, aprenden con mucha facilidad y algo que yo rescato mucho es que algunas personas sienten que la pronunciación es particularmente diferente. Sin embargo, el órgano fonológico está ahí para ser entrenado. Es algo que se puede alcanzar con rapidez y se alcanza también si se nos guía de la manera correcta, como lo hacen ustedes, como que el hablar correctamente en francés es algo fácilmente alcanzable. Y creo que eso hace que los alumnos sigan aumentando en francés, que tengamos clases sábados en la mañana, que tengamos clases sábados en la tarde, lunes muy temprano, lunes, miércoles y viernes, martes muy temprano y en la noche, que son los horarios preferidos para las personas que están ocupadas durante todo el día. ¿Qué recomendación le darías tú a las personas que ya están estudiando francés y que quisieran aprenderlo de una mucho mejor forma? Ok, Yancio, regresando a lo que mencionas de la pronunciación, ¿no? Justo va conectado lo que quería decir. Uno de los consejos principales es siempre tengan un cuaderno a la mano, ¿sí? Para apuntar, porque nosotros brindamos constantemente tips, consejos para pronunciar, ¿no? Vamos marcando en nuestra pantallita de Zoom o de la plataforma que utilicemos ciertas cositas, ¿no? Y esto se pronuncia así, esto así, y practicamos y practicamos y practicamos. Segundo, hay que perder la vergüenza, porque todos estamos aquí para aprender y no somos perfectos, todos hemos pasado por ese proceso de aprendizaje, entonces hay que perder la vergüenza, y si lo pronuncié mal, pues ¿cómo es? Profesora, ¿cómo es? Y seguir preguntando. Y yo estoy ahí para responder y mis colegas también están ahí para responder porque es nuestro trabajo y lo amamos. Entonces no se queden con la duda, no se queden callados, solamente participen, láncese y pierdan esa vergüenza para que puedan practicar, porque es la única forma de mejorar. Me encanta lo que explicas. Y va en línea con todo lo que han mencionado Davy y Nora, la interacción. Nosotros, a través de un documento que se llama Guía del Estudiante, les explicamos a los estudiantes cuál es el proceso de evaluación. Y pienso que al leerlo van a sentir mucha tranquilidad porque cada participación no es evaluada, por el contrario. Nosotros, como bien tú señalas, tenemos que sentirnos sumamente cómodos para utilizar el idioma hasta que llegue el día en que el profesor diga, bueno, mañana va a haber una evaluación o la próxima semana. Entonces, bueno, sin estresarnos, organizamos nuestra agenda para estar ese día muy temprano y ese día nos van a evaluar, pero todos los otros días van a formar parte del aprendizaje. Nosotros sabemos que cometiendo de repente estos errores, que a mí me gusta la diferencia que hay en inglés entre error pequeño y error, ¿no? Mistake and error. No sé si en francés exista, mi francés está mucho mejor que antes, porque estoy observando las clases y también porque estoy tratando de recordar y escuchar. Hace poco encontré Harry Potter, el audiolibro, en francés, así que estoy en la mitad del primer libro, un reto. Hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar Excelente. a entrenar el oído. Sin embargo, como tú mencionas, es en la interacción en clase y la amable guía del profesor que nosotros vamos a poder saber si estamos pronunciando o comunicándonos, estamos en el camino correcto, de repente necesitamos reforzar alguna que otra cosa. Otra cosa que tú mencionabas es que los profesores son particularmente amables y tienen un gusto por enseñar. Y no solamente eso, sino que en el caso de ustedes tres, han estudiado para saber cómo hacerlo. Entonces, hay confianza, hay buen ánimo, hay buen corazón y hay también buen material. Me parece, tenemos unas fotos
Hemos, con Andrea, que bien lo sabe, hemos nosotros no recorrido el mundo porque estamos en casa cuidándonos, pero virtualmente hemos hecho una exploración amplia, muy, muy amplia sobre qué material, y cada editorial que tenga la amabilidad de ver este video va a saber que hemos compartido una infinidad de correos y hemos revisado una lista muy larga de materiales y hemos llegado a Edito. Y siempre con la mira de proporcionarles práctica dentro de la clase con un material que ustedes puedan hacer uso en el aula virtual y también fuera de ella. Y para eso tenemos Edito, como ustedes pueden ver acá, para el nivel básico y para el nivel intermedio. Yo no sé si nos puedes hablar un poquito del texto, Andrea. Muy bien, Sure. Tanto Edito A1 como A2 constan de 12 unidades. Cada unidad tiene más o menos de 5 a 6 lecciones, ¿sí? A, B, C, etc. Y se desarrollan las diferentes habilidades, ¿cierto? Comprensión auditiva, comprensión escrita, gramática, vocabulario, etcétera, está todo ahí, es completo ese libro. Y lo que también nos gustó de este libro, Edito, es que tiene actividades adicionales a la versión virtual, descargan el libro y también tiene como un cahier de ejercicios, ¿no? Un cuaderno de ejercicios, lo que vendría a ser como un workbook, y está incluido aquí, ¿no? Que esa es la última versión de este libro. Eso nos gustó mucho porque permite al estudiante practicar de manera autónoma, como mencionaste hace un momento sobre inglés, ¿no? Entonces nosotros practicamos en clase, los guiamos, hacemos las actividades, lo aplicamos luego en conversaciones y ya luego el estudiante puede practicar en casa y ver, ¿no? Una posible nota. Si son 10 oraciones, completa o desarrolla y luego pone corrigé y le sale 8 sobre 10, 10 sobre 10, etcétera, ¿no? Y nosotros también tenemos la forma de hacer el seguimiento de ese progreso del estudiante. Entonces, eso nos gustó mucho también. Perfecto. El material está incluido dentro de los pagos que realizan los estudiantes por los 4 meses que dura el curso aproximadamente, entre 17 o 19 semanas, dependiendo de la frecuencia. Y sí, existe una profunda preocupación por parte de los docentes y la mía propia de brindarles a los estudiantes el mejor material que los acompañe en casa y que también sea trasladable, porque este libro tiene una versión impresa una vez que regresemos, ya sea totalmente o parcialmente, a las aulas. Te agradezco muchísimo, Andrea, que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si tienes algún comentario final o alguna sugerencia para los estudiantes o para quien desee estudiar, que quizás todavía no ha tomado la decisión. Sí, por supuesto, me gustaría invitar a todos aquellos que nos estén viendo y que también inviten a conocidos que, bueno, que por ahí están comentando que quieren estudiar francés o cualquier otra lengua del centro de idiomas, ¿sí? Que se animen con nosotros porque les damos la oportunidad de practicar y creo que eso es algo sumamente importante al momento de decidir dónde estudiar ciertas lenguas, ¿no? Yo los invito a formar parte de nuestro programa, el programa de francés también, para que puedan conocer más sobre la cultura francesa, otras oportunidades, de repente, más adelante, cómo acceder a esas oportunidades y seguir aprendiendo juntos y practicarlo, sobre todo. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Regresamos al PowerPoint. Gracias. Gracias. Perfecto. Si nos muestras la última diapositiva, estamos a 2 minutos de terminar la presentación. Saben que nos pueden contactar a través del inbox de nuestro fanpage, a través del inbox o el mensajería de Instagram también. Esos son nuestros contactos. Y además de la ganadora, Esther Coronado, de la ganadora del sorteo que deseamos que nos contacte, invitamos a todas las personas que tengan más preguntas sobre nuestros programas
a contactarnos. Como mencioné al inicio, nuestro siguiente ciclo está iniciando la primera, valga la redundancia, está programado para la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Y tenemos hasta el día de hoy matrícula en los cursos sabatinos. Inscripción hoy día, pago máximo el día de mañana. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado esta tarde y como último anuncio, ya que hemos recibido comentarios sobre los niveles de los idiomas, les quiero informar lo siguiente. Nosotros queremos fortalecer en ustedes o maximizar la posibilidad de usar efectivamente las herramientas en línea para su aprendizaje, para su mejor y más cómodo aprendizaje en línea, ya que nos encontramos en esta situación que nos obliga a utilizar las herramientas de la tecnología moderna o las herramientas digitales. Debido a eso, el próximo miércoles 26 de mayo, tenemos una conferencia, que más que conferencia es un taller dirigido a los estudiantes de idiomas de la universidad y cualquier otra persona que esté estudiando en línea, ya sea utilizando Zoom, Meet o Blackboard y todas las herramientas digitales que existen en esta oportunidad. A acompañarnos a la conferencia a cargo de la especialista Diana Bermúdez. ¿Qué vamos a hacer el próximo miércoles? Vamos a iniciar conmigo resolviendo esta consulta de los niveles. Vamos a hacer la explicación de qué curso corresponde a qué nivel de dominio de la lengua, que va a ser muy breve, y posterior a eso vamos a explicar cómo utilizar las herramientas digitales para el aprendizaje en línea. Y esta conferencia está a cargo, nuevamente repito, de la magíster Diana Bermúdez, quien es especialista en tecnología y en enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, en esta ocasión, ella se va a dirigir a todos en idioma español y nos va a presentar esta información que estamos seguros va a ser de suma utilidad para todas las personas que están estudiando en línea en estos tiempos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 5 de la tarde. Muchas gracias.